Werner Schuller, ¿así lo pronuncio bien? Sí, perfectamente. Sí, ok. Y ex Telefónica, o ¿cómo te presento, Werner? La cabeza de poner a Telefónica en este negocio del video. Sí, en gran medida. O sea, ¿ese eres tú más o menos? ¿O preséntate tú mismo? Sí, mira, yo soy un economista y que trata de hacer negocios cada vez más grandes y cada vez más creativos, pero que tengan un grado de disrupción suficiente como para generar movimiento dentro de la industria que me toque estar. Por una cuestión de circunstancias, me tocó entrar a la industria de los contenidos, la industria de la media, hace muchos años, pero desde el ámbito financiero. Y nunca me desarrollé como un elemento propio de la industria. Nunca he sido ni productor, ni director, ni artista, ni conductor, ni nada de estas cosas, sino he tratado de ser un estructurador de los negocios, el negocio dentro de esta industria, con una rigurosidad y con una constancia muy potente y muy fuerte en el negocio. Este es un negocio, descubrí que era un negocio en el que muy fácilmente pierdes la línea de la rentabilidad, pierdes la línea de la viabilidad, y el arte, ¿no es cierto?, o el individualismo, que tiene mucho que ver en esta industria, te pueden llevar a distorsiones que terminan arruinándote, ¿no? O arruinando a quienes invierten contigo o lo que sea. Entonces, esto no va por una cuestión de éxitos seguidos o de fama que consigas y todas estas cosas, sino lo que yo creo que imprimía donde trabajé fue que con la rigurosidad de los negocios sí se puede entrar a esta industria y ser muy exitoso de manera recurrente. Cuando terminé mi trabajo en la televisión abierta, que me había contratado para reestructurarla, siendo un profesional independiente. Es el Canal 5 Panamericana, Canal 5 en Panamericana. ¿Con Schutz o con los Delgado? Antes que entrara Schutz y durante parte del periodo de Schutz. Era Manuel Delgado Parker quien me contrató. ¿Y te contrató para qué exactamente? Para reestructurar financieramente el canal y tratar de ayudarlos a salir de un momento complejo que tenía el canal desde el punto de vista económico. O sea, tu primer momento en un medio. Exactamente. Había sido un consumidor de televisión como todo el mundo, pero... ¿Y de dónde venías, Werner? Independiente, yo estructuraba, reestructuraba, fundaba compañías, siempre he sido un consultor externo y tenía mis propios negocios que venían desde mi familia y otras actividades, pero siempre vinculadas a la gestión. ¿Agricultura, ganado? Comenzamos con... El origen de mi familia es agricultura, es café, pero yo ya me dedicaba a otras cosas desde el punto de vista de la asesoría, la consultoría, ¿no? ¿Y qué te llamó la atención de la televisión? Nada. Llegué como un financiero a reestructurar una empresa y esa fue la visión que le puse, porque será televisión o será negocio aeroespacial, pero termina teniendo que tener definitivamente viabilidad económica, sostenibilidad, etcétera. Lo mismo que cualquier negocio, ¿no? Es como he visto siempre la estructura de las cosas. Tiene que tener una forma que te permita, ¿no?, ser sólido, consistente y recurrente, porque si no, no puedes proyectar. Y si tú no puedes proyectar, no tienes un negocio, tienes una actividad y no sabes dónde va y no sabes qué cosa es lo que puede resultar de lo que estés haciendo. Muchas veces ocurre que aceleras cuando estás en bajada y frenas cuando estás en subida. Y es porque no entiendes que estás estás andando en una carretera o en un camino que tiene subidas y bajadas. Entonces se trata de ponerte en un punto que te permita tener la referencia de qué es lo que está pasando, que lo que estás haciendo, a dónde te lleva y por qué te lleva a donde estás. Entonces, eso fue lo primero que pensé y dije, ¿qué cosa es lo que se está haciendo aquí? Y empecé a estructurar de manera financiera y lógica las acciones que había que tomar sobre el canal en ese momento para que los objetivos de los accionistas se cumplieran, y era tratar de reestructurar financieramente su empresa. Una serie de anécdotas y cosas, pero el resumen de cara a lo que me pasó a mí es que descubrí una gran industria del futuro y descubrí un gran espacio del futuro en el que no solamente ese negocio que aprendí a administrar, no a desarrollar, a administrar, que es el negocio de los contenidos, ¿no?, se empezaba a convertir en una especie de combinación de industrias, la media pura, con las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque de tener relaciones broadcast, que es lo que el mundo tuvo desde que apareció la radio, ¿no?, es más, desde la escritura, desde que se empiezan a publicar libros, porque yo comunico algo a alguien que no me contesta,
directamente. Cuando se desarrollan las telecomunicaciones y se vuelve interactiva la relación, o sea, la época de la convergencia. Empieza la época de la convergencia. ¿Y tú lo viviste ahí en Panamericana? ¿O lo viste? Yo lo vi venir, porque por circunstancias empecé a conocer mucho qué es lo que estaba pasando en uno de nuestros principales clientes, que era la Telefónica, y cómo ellos empezaban a tener mucho interés sobre contenidos para ver cómo es que de alguna forma lograban algún grado de posicionamiento y de diferenciación. Esto era una corriente que venía en Telefónica y que venía en una parte de la industria que en un momento de crisis financiera o de crisis existencialista se truncó. Hubo un movimiento muy grande de compra de medios, de compra de productores de contenido, de todas estas cosas. En mi opinión... O sea, ya me estás hablando de Telefónica España, ¿no? ¿Verdad? Telefónica España antes que yo llegara. Que en una época uno llegaba global. a Madrid y decían, no, aquí todo pertenece a Telefónica. Sí, y se compraron canales de televisión, se compraron productoras, generadores de contenidos, diseñadores de modelos de programas, etcétera, ¿no? Pero en mi opinión, si bien el concepto y la idea era correcto, en mi opinión, el timing y la velocidad en la que eso se hizo generó demasiados errores desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista estratégico. ¿Y ya tú estabas dentro de Telefónica? En ese momento entraba. ¿Y cómo entraste? O sea, tú mismo... Yo cumplí mi rol en la televisión en Panamericana. Nunca fue mi objetivo quedarme allí. Yo no soy un hombre de producción de televisión propiamente dicho, no soy un broadcaster. Y encontré, como te digo, este espacio y vi este espacio. Y empecé a trabajar para ver si es que se compraban un poco la idea, o si las ideas que ya habían brotado dentro de Telefónica del Perú, digo yo, tomaban más cuerpo y encajaban con lo que yo podía ofrecer. ¿Pero tú les tocaste en la puerta, Werner? Sí, nos conocimos y yo les toqué la puerta y traté de... ¿Y los convenciste? En gran medida sí. Y la verdad es que había gente que tenía las nociones muy claras, la gente que había en ese momento en Telefónica era gente que entendió lo que estaba pasando. Y lo que estaba comenzando a pasar era lo que comentaba recién hace un poco, era que aparecía un nuevo ámbito de relacionarse con los clientes. Ya no era mi factura, no era el que te atendiera en tanto tiempo, no era el que te diera el teléfono o el dispositivo mejor, no era solamente eso. Había que buscar algo más. Y ese algo más terminó siendo la televisión de pago. Y en esa época ya Telefónica, con alguien con mucha visión, decidió irse con todo a liderar la televisión de pago en el Perú. Y ahí nació Cable Mágico, ¿no? Entonces, cuando ya Cable Mágico había nacido, se había estructurado, hacía falta un ingrediente adicional. Porque, y ahí estabas tú liderando, ¿no? Justo entraba en el momento, yo entré después de la fundación de Cable Mágico, pero entré cuando la decisión dio un paso más allá, o sea, la visión corrió, no es solamente tener la plataforma de distribución de televisión de pago y poder tener los servicios, tengo que tener elementos de diferenciación. Y los elementos de diferenciación, insisto, no son de tecnología, no son de precio, son esos que no puedes replicar. Y si hay algo que tú no puedes replicar exactamente, es un contenido. Y dentro de los contenidos hay algunos que tienen peculiaridades únicas, o tienen alguna peculiaridad única. El rey para nuestro espacio en el mundo es el fútbol. Entonces, uno de los elementos principales, o una de las acciones principales en las que me aboqué, lo hice también cuando estuve en Canal 5, pero de manera acotada, cuando vine a Telefónica, fue tratar de consolidar una oferta total de televisión vinculada a los derechos de fútbol locales. Por supuesto que a todo el mundo le gusta el fútbol internacional, que siempre ha sido igual, ¿no? Los europeos siempre han tenido el mejor fútbol, los brasileños o los argentinos, pero el arraigo que tiene el fútbol local, no importa que seas de un pueblito chiquito, el día que juega tu equipo del pueblito contra el equipo que tú eres hincha, Universitario, Real Madrid o cual sea, siempre el corazón te va a jalar a ese que está más cerca tuyo, ¿correcto? Entonces, bajo ese concepto, nos dimos cuenta y le vendimos al Grupo Telefónica que había que tener injerencia, o había que tener predominancia sobre estos derechos. Y ese fue el corazón, ese fue el gran cambio. Entonces, hoy yo creo, después de 20 años de eso, que Telefónica del Perú se ha consolidado como un operador que sigue siendo el operador más importante y más grande en alguna medida, o en gran medida, por haber desarrollado esa estrategia de generar contenidos diferenciados y únicos.
Y eso tengo entendido fue un grupo de peruanos que fue a Madrid un poco a convencerlos, ¿no? Fue así, españoles y Werner. peruanos. La cabeza era el gerente general de la compañía, el presidente era peruano, el gerente general español. En realidad fue el grupo de los dentro de una corporación. Y allí estabas tú, ¿no? ¿Verdad? Sí, como líder, Werner. Éramos un grupo. Después los que estábamos ahí nos dispersamos y yo me quedé liderando, si se quiere, la parte de contenidos y de media. O sea, tú creaste Media Network, todo Lurín, el hub satelital, ¿no? Y bueno, esa es la evolución o mejor dicho, la internacionalización del concepto. Entonces, este equipo, esta gente, empezó un trabajo de evangelización dentro del grupo Telefónica muy importante y que ha costado y que todavía está en proceso. Es muy difícil cambiar 100 años de éxito. Las empresas de telecomunicaciones son empresas que superan los 100 años de éxito, ¿correcto? O sea, han sido empresas que han vivido y vivido bien, ganado dinero y ayudado a desarrollar el mundo durante más de 100 años. Entonces, si tú 100 años has hecho las cosas y te han salido bien, decirte que tienes que generar cambios en la médula es complejo. Entonces ha sido es un trabajo duro que un grupo dentro del grupo Telefónica todavía maneja. Inclusive gente que estuvo trabajando conmigo y gente que me trajo a mí a Telefónica sigue en esta brega dentro del grupo y creo que lo está haciendo con éxito. Pero en ese momento, una vez que Perú había tomado cuerpo, que ya nos habíamos dado cuenta que los contenidos eran los que marcaban la diferencia, había que ver si es que podíamos resolver o ayudar a resolver problemas en otros países, a donde la participación y el share de Telefónica o de nuestra empresa disminuía porque la competencia se iba estructurando. ¿Y quién era la competencia? Las cableras. De las cableras aparecieron como una empresa de telecomunicaciones de ninguna parte. Yo me acuerdo de las discusiones técnicas en las que se decía, no, las cableras nunca podrán dar servicios de banda ancha y de voz como los que damos nosotros, etcétera, etcétera. Y resulta que no era cierto. Entonces, no se trata de imaginarse las cosas, sino se trata también de imaginarse qué cosa podría pasar y tratar de encontrar información que corrobore o no hipótesis. La hipótesis de que las cableras no eran competidoras naturales de las telcos tradicionales era errada. La hipótesis que teníamos nosotros era acertada. Ya Cable Mágico había sido la precursora de los servicios de banda ancha, que era en esa época un hilo, era nada, eran 124K, era el servicio que se daba en esa época, ¿te acuerdas? Con Cablenet. Había demostrado que las plataformas de cable eran competencia, o podían ser una competencia feroz a las telecomunicaciones que en general estaban basando su estrategia de banda ancha en el ADSL, que aparecía en ese momento y se desarrollaba. Es decir, sobre las plataformas de cobre, evolucionar para mejorar la capacidad de transporte de datos. Y lo que no vieron o descartaron muchas es que las cableras también evolucionaban en la misma dirección con una tecnología diferente. Pero fibra óptica. Las dos evolucionan hacia la fibra óptica, pero esta sobre la telco sobre plataformas de cobre, redes de cobre, y la otra sobre plataforma coaxial. La mala noticia es que la plataforma coaxial en la primera y segunda etapa tiene más velocidad de mejorar la calidad del servicio. Y eso es lo que ocurrió durante un tiempo. Entonces, la cablera en Chile, por ejemplo, empezó a canibalizar fuertemente a Telefónica de Chile. BTR. Excelente compañía, por cierto. Entonces era un competidor de Polendas, ¿no es cierto? NET en Brasil, que se había consolidado, había salido de sus trampas financieras y de su entrampamiento financiero, empezó a consolidarse y empezó a hacerle daño a Telefónica en Brasil. Entonces, lo mismo cuando Telefónica entra en Colombia, etcétera. Entonces, aparecimos un grupo otra vez promoviendo la televisión de pago, porque se dio un fenómeno ya de marketing. El empaquetamiento y el triple play, la solución integrada se convirtió en un must en el negocio, ¿no? El que no tenía el triple play, y salió la frase famosa, que no sé quién acuñó, que el peor de los tríos le gana al mejor de los dúos. Entonces, si tú tenías voz y banda ancha, no te alcanzaba para competir, estabas cojo en la pelea. Y había que rápidamente integrar una solución de televisión de pago en esas operaciones que no tenían televisión de pago. Perú ya la tenía Cable Mágico, y sin haber integrado, pues ya tenía los tres servicios y había sido un triple play o un trío virtual, y había funcionado muy bien. Ahí es donde nace la idea de construir Media Networks trascendiendo el tema de los contenidos
y se convierte Media Networks en el Perú en una plataforma de televisión. Imagínate un DirecTV marca blanca que era solución para todas las operaciones de Telefónica en la región, que es lo que hasta el día de hoy funciona. Generando canales. Claro, entonces el trío que hay en Chile está basado en la gestión que se hace. Eso no quiere decir que se desarrolla la estrategia de negocio y todo esto, ¿no? Se hizo un servicio de marca blanca justamente para que estas operadoras tuvieran la independencia y la hegemonía sobre su mercado suficiente. Y fue muy interesante y una curva de aprendizaje espectacular el saber cómo tienes que tú crear un servicio que van a utilizar varios, ¿no? Y que cada uno de ellos siente que todo el servicio es para ellos. Eso es lo que nosotros creamos en Media Networks de cara al servicio de plataformas. Entonces, nadie sabe, y sigo hablando de lo que hoy día gestionan otras personas, y de hecho lo hacen muy bien, mejor que yo probablemente, es que la segunda capa de atención al cliente de los clientes de Movistar TV en Chile se atienden aquí en Lurín, en Lima. Pero también gran parte de los de televisión, de Vivo TV en Brasil, o gran parte de los que tienen televisión de Movistar en Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, pero el secreto, digo, de éxito de ese negocio, de esa plataforma, fue que todos sentían que era como propia. Tanto que otras empresas competidoras directas de Telefónica también utilizaban y utilizan esas mismas plataformas. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí aprendí cómo es que tú puedes construir una solución que le sirve a una industria si es que tú sabes ponerte en el límite correcto de ser inocuo a las decisiones de táctica y de estrategia comercial. Y ese fue tu aporte, Ese Werner. creo que fue mi aporte, más importante. Son dos, creo que metimos la consolidación de que los contenidos y algunos determinados contenidos eran vitales para diferenciarte en la oferta y que tenías que tenerlos, o por lo menos tenían que ser un commodity para que nadie tuviera más que tú. Y el segundo es cómo construir soluciones que te generen entrar a un mercado, a un negocio establecido con economía que te permitieran, y economías de escala que te permitan convertirte en un operador de televisión de pago, en este caso, literalmente de la noche a la mañana, ¿no? ¿Por qué saliste de Telefónica después de haber hecho todo este desarrollo tan importante para la región, no? Mira, yo tengo muy claras mis prioridades, ¿ya? Y mi prioridad es la familia y es mi vida de verdad es mi familia, ¿ok? Y mi familia es peruana, o sea, vivimos en el Perú, la mayoría de nosotros, y cada vez me tenía que alejar más de mi núcleo y de mi centro. Entonces yo ya había tomado una decisión estructural de que en algún momento tenía que... Esto desde el punto de vista personal puro y duro. Desde el punto de vista... Entonces había que encontrar el momento Sí, porque adecuado. esta es una industria muy demandante, ¿no? Es una industria muy demandante, es una industria apasionante, ¿no es cierto? Y tú eres un hombre de yo pasión. soy una persona apasionada. Pero ¿abandonaste tu familia? No, es lo que me dejó Telefónica. Por eso quiero tanto a esa empresa, porque me dejó estar basado en el Perú, por ejemplo, y tener cargos regionales y poder moverme. Entonces, por supuesto que había un grado de sacrificio de viajar mucho y moverse, pero siempre regresaba a mi centro de gravedad. Entonces, los cumpleaños de mi padre, de mi madre, de mis hijos, de mi mujer, estuve siempre presente, que son los momentos en los que te unes. Y siempre presente en las decisiones importantes de mi familia. Porque cuando ya te vas a vivir y a radicar a un sitio distinto, es donde empiezas a desarraigarte, ¿no? Y la distancia empieza a tener efecto. En otras palabras, me volví yo un poco un cerrojo, pero el punto central del cerrojo seguía siendo Lima. Y Telefónica, creo que con una actitud que yo no sé hasta dónde puedo agradecer eso, me permitió desarrollarme como profesional dentro de la industria, llevar a cabo la mayoría de mis sueños y mis expectativas dentro de la empresa, sin perder eso. Pero las cosas tienen un límite. Entonces, cuando el tema de los contenidos, cuando la parte de Telefónica donde yo estaba trabajando en el grupo que lideraba esto, empieza a crecer y se empieza a volver ya global, la necesidad de tener que moverme ya se hizo inminente. Entonces, eso precipitó de alguna medida, en una manera, el tomar la decisión de salir. Ese es un lado. El otro lado es que yo creo, y lo hablábamos antes de la entrevista, el cambio es lo único que no cambia, ¿me entiendes?
y las personas empezamos en un momento, después de gestionar durante mucho tiempo una misma cosa, empezamos a dar vueltas sobre lo que estamos haciendo y tiene que haber cambio generacional. Hoy día hay en gran medida una generación nueva dentro del Grupo Telefónica enfrentando este tema de los contenidos y este tema de la televisión y de cómo generar relaciones emocionales con los clientes, que ya tienen un montón de skills que yo ya no tengo. Yo ya empezaba a sentir que parchaba o tapaba unos huequitos con cuestiones de actitud, con cuestiones de personalidad, pero eso te dura para parchar un tiempo. Ya veía muchachos que venían y te hablaban del mundo, por ejemplo, digital, propiamente dicho, que es sin duda comienza a ser el futuro, digamos, ya está en el presente. Hay cosas que no ves, es como colores que no distingues. Y es el momento en que tú tienes que empezar a dar espacio a los más jóvenes. Ese es otro motivo. Y finalmente, por otro lado, yo decidí esto cuando tenía 52 años, ¿no? No ha sido hace mucho tiempo, hace menos de 2 años que salí del Grupo Telefónica, hace 1 año y medio, un poquito más. ¿Después de cuánto tiempo? Después de 15 años, ¿no? ¿Los mejores 15 años de tu vida? O bueno, no mejores, pero digo, importantes. Los mejores años de mi vida han sido 53, que son los que tengo. Yo agradezco cada minuto que tengo para adelante. Cada cosa tiene algo que no devolvería jamás. O sea, yo no le a Dios, ¿no es cierto? No le devolvería nunca la vida que me ha dado. Entonces, yo no puedo decir que son los mejores años de mi vida, pero son realmente importantísimos, ¿no?, en mi vida. Han sido parte estructural de mi vida. O sea, te realizaste, ¿no? Muchísimo. Yo tengo a como Telefónica, individuo, como tengo a profesional. Telefónica metida en el ADN, sin duda. O sea, es una empresa con la que estoy identificado y a la que quiero, ¿no? Y no la has dejado, porque tengo entendido que ahora gerencias el canal, un nuevo canal. Esa es la ventana que se abrió y lo que terminó de sellar la decisión, ¿no?, de moverme del grupo. Apareció la oportunidad de poder seguir colaborando con Telefónica desde fuera, ¿no? Y además de eso, abrirme un panorama propio para construir una empresa mía a donde ya no tenga que pasar por tanto protocolo corporativo, pero sí tratar de capturar ese aprendizaje, rigurosidad, orden que te da una corporación, ¿no? Te estructura una corporación, te convierte en un agente proyectable, predecible, que es tremendamente importante para el negocio que manejo hoy día, ¿no? Entonces, y llegamos a este momento. Llegamos a capitalizar las cosas que había aprendido, ¿no?, y ver cómo podía seguir siendo útil a la industria esta nueva que ha aparecido, que es donde se combinan, insisto, las plataformas de distribución y de contacto con los clientes, ¿no?, de conectividad con la gente, con las familias, con las personas, y el generar relaciones con ellos a través de los contenidos. Y lo que fundé fue una empresa que, ahora voy a volver a mi faceta más dura de economista, que yo defino en una palabra. Nosotros somos una maquila. Entonces, he construido una empresa que lo que hace es tratar de buscar las eficiencias máximas sin sacrificar calidad para generar ese producto o esa solución que necesita alguien más grande que yo. Telefónica, por ejemplo, cualquier canal de televisión, cualquier empresa que necesite soluciones audiovisuales, las puede realizar conmigo, sin que yo tenga influencia, ¿no?, sobre el objetivo concreto de este cliente. Y me explico bien rápido. El producto más importante que hacemos nosotros, o el trabajo más importante que tenemos hoy, se llama Gol Perú. Gol Perú es un canal de fútbol para el Perú, que es de Movistar TV y que por encargo produzco para el consorcio de fútbol, a donde confluyen Gol TV Internacional con Media Networks del Grupo Telefónica. ¿Pero que es una concesión a largo plazo? No, yo soy el productor y ellos son los jefes, al final de cuentas. O sea, nosotros desarrollamos lo que nos piden que desarrollemos. Y, por supuesto, que hay algunas zonas en las que la confianza en las personas que están liderando las cosas tiene mucho que ver. Entonces saben que yo voy a poder cumplir los objetivos que quieren. Creo que en alguna medida lo logré estando dentro del grupo y yo soy la misma persona dentro y fuera del grupo. Eso ha ayudado mucho. Pero quienes deciden, por ejemplo, la línea editorial, quienes deciden el tipo de comunicación que se quiere hacer, quienes deciden el casting, el elenco, son mi cliente, son el consorcio de fútbol. Por eso lo llaman una maquila. Exactamente, porque los objetivos que se tienen que lograr y que se tienen que realizar son los objetivos de mi cliente, no los míos. Yo soy un eslabón en esa cadena. Pretendo ser un eslabón importante, pero no el determinante. El determinante es el cliente.
El determinante es aquel que está pagando la factura en realidad. Entonces, eso es lo que he fundado. Esta empresa tiene 1 año y 8 meses. Comenzó en enero del 2015 y ya hemos lanzado un canal. Hoy por hoy es el primero o el segundo canal en rating dentro de los canales de cable. Insisto, no es nuestro el canal, pero es nuestra hechura, si se quiere de alguna manera. Para la plataforma de Telefónica. Para la plataforma de Movistar. ¿Panregional o por ahora solo Perú? Es Perú porque es fútbol de Perú, Fútbol Perú. Y estamos a la espera de tener encargos que puedan trascender fronteras y lo que sea. O sea, más canales. Canales o contenidos concretos que puedan disfrutar. No te olvides que hoy día con el desarrollo de las plataformas, no necesariamente un canal de televisión puede hacerte la diferencia solamente, sino que tienes otras cosas. Un programa puede hacer la diferencia porque tú puedes distribuir contenidos a través de distintos formatos y plataformas, ¿no? Entonces, no estamos cerrados a nada, tenemos tecnología para hacerlo. Me encargué de tener la tecnología líder en el mundo para lo que estoy haciendo. Los aliados estratégicos que tenemos como ¿cuál es? ¿Qué tecnología es? Avid Orat, por ejemplo, para toda nuestra plataforma de gestión de video. Pro Tools para la gestión de audio, etcétera, ¿no? Las marcas más importantes vinculadas a nosotros. Lo que hemos construido como facility es un facility una planta operativa que conversa perfectamente con los parámetros que tiene una Telefónica o cualquier otra empresa grande que hace inversiones de este tipo. O sea, aquí donde estamos, en Lurín, Aquí donde estamos, en Lurín. Pero que tienes un estudio. Acá tengo 2 estudios, tenemos la capacidad de producir 6 canales de televisión o contenidos para diferentes plataformas, hasta por 4 veces lo que estamos haciendo en este momento hoy. Ya tenemos demanda, ya hemos empezado a desarrollar y realizar producciones para otros clientes. Por ejemplo, el lunes, que no tiene nada que ver con Telefónica, es un producto distinto, pero la gente de Quality Products, que es un canal de ventas, un canal de televisión, un retail de productos estos de consumo masivo, ha decidido producir con nosotros todos sus contenidos, para todos sus spots, todos sus comerciales. O sea, ¿tienes un segundo cliente? Tenemos un segundo cliente, estamos hablando... Que vienen aquí con tus estudios y todo. Estamos hechos para eso, es decir, no tenemos que pegar y acomodar cosas o tratar de acomodarnos para dar el servicio, sino que nos construimos desde el origen para que el que venga acá se sienta que está en su espacio natural. Entonces hacen y deshacen como quieren. Es como si tuvieran un canal de televisión o una productora de televisión o una productora audiovisual sin la necesidad de hacer esas inversiones. Porque estos señores, por ejemplo, necesitan 1 o 2 días al mes. Y en el otro extremo tienes el consorcio de fútbol, con los que trabajamos 365 días al año, ¿no? Entonces, esa flexibilidad creo que no existe en el mercado, por eso que decidí meterme en ese nicho. La expectativa que tengo yo es que otros demandantes de productos audiovisuales nos conozcan, ¿no? Y sepan que aquí pueden venir a desarrollar esos contenidos como los quieren ellos, no como se los propone ningún creativo ni alguien que como que... Y tú le das los servicios. Yo le doy los servicios, que van, como te digo, desde hacerte un end-to-end hasta hacerte una pequeña edición de 10 segundos, si es lo que necesitas tú, para meterlo dentro del documental que tu canal de televisión va a lanzar. ¿Y esta facilidad está conectada por cable? Nosotros, eso es muy importante y te agradezco la pregunta. Desde el comienzo, lo que diseñamos primero fue cómo estar interconectados. El estar aquí en Lurín tiene 3 prerrogativas. Primero, porque es la zona de avanzada de todas las industrias livianas en Lima, ¿no? Segundo, porque estamos a escasos 2 kilómetros en línea recta del hub de TIUS, de Telefónica International Wholesale, que es la que maneja la red de fibra submarina. Es quizá el hub principal de América Latina. ¿Que tú ayudaste a crear o lo creaste? Lo que creamos nosotros fue el hub de televisión. No, eso lo hizo Telefónica con otra gente, con una visión espectacular, ¿no es cierto? Eso fue antes. Pero es importante estar allí. Si, por ejemplo, estuviera al otro lado de Lima, ¿no? Estaría pasando por 30 o 40 kilómetros de probables problemas de conectividad. Esa es la segunda razón. ¿Y aquí tiraste un cable directo? Acá tenemos 2 vías de comunicación diferentes. Tenemos una que viene por la Panamericana y otra que viene por el interior,
por si es que existiera algún problema. Acuérdate que estamos en una zona sísmica, que puede haber alguna construcción que te rompa la fibra. Tenemos 1+1, por lo menos en toda nuestra infraestructura. Y la conectividad es vital. Está por llegar, y llega antes de fin de año, nuestro primero set, que es, digamos, el 1+2, ¿ya? Que es una microonda digital HD, para tener, en el eventual caso que las dos fallen, probabilidad asintótica en cero, o sea, casi cero, tener la posibilidad de seguir lanzando los contenidos en vivo que estuviéramos haciendo. De hecho, Gol Perú es un canal que sale en vivo de 6 de la mañana a 12 de la noche. No es frecuente. De aquí. De aquí. Y de aquí se distribuye vamos al hub de Telefónica, que ese sí ayudé a formar, que está en Lurín, y de ahí se distribuye a toda la red de clientes. Nosotros lo que vendemos junto con eso es la mayor eficiencia posible. El otro pilar del negocio que hemos creado, que he diseñado aquí, es que tengo que ser más eficiente que los demás. Entonces trato de aplicar todo lo que aprendí, todo lo que conocí, todo lo que me ayudó a sobrevivir en una corporación donde las finanzas son tremendamente importantes, la eficiencia es vital, para siempre estar en vanguardia y siempre poder hacer lo que hace el mejor, pero con una mejor estructura de costos, ¿no?